cordiales, estimada Magíster Jenny Asís. Somos el grupo número 5 y está conformado por Scarlett Águila, Daniel Bacaña, Cecilia Lerazo, Pamela Tapia y mi persona, Elkin Pérez. El día de hoy tenemos el agrado de presentar ante usted y nuestros compañeros el análisis de 5 casos relacionados con la identidad, la personalidad y el comportamiento del sujeto en la era digital. El caso número 1 nos invita a reflexionar sobre la doble identidad de María, una joven que proyecta una imagen muy diferente en las redes sociales a la que muestra en su vida real. El caso 2 nos presenta a Carlos, un estudiante que participa activamente en entornos virtuales, pero permanece invisible en el aula presencial. El caso 3 analiza el concepto de sujeto según Alan Turing a través de Ana, quien construye su identidad mediante el activismo digital. Y el caso 4 aborda la dependencia digital de Luis y sus efectos en su conducta, su familia y su rendimiento académico. Y finalmente el caso número 5 reflexiona sobre cómo un grupo de estudiantes aprende a través de la plataforma digital, cuestionando el modo tradicional de enseñanza. A continuación, mis compañeros. Saludos cordiales, Magíster Jenny Villasís. Hoy presentaré el análisis de caso número 1, la doble identidad de María, cuyo objetivo es comprender cómo la identidad digital influye en el ámbito educativo. María es una estudiante universitaria que muestra una gran diferencia entre su vida en redes sociales y su comportamiento en la vida real. En redes sociales se presenta como una persona segura y exitosa, mientras que en el aula es una persona tímida, insegura y poco participativa. El problema principal aquí es la desconexión entre su identidad digital y su identidad real. María construye una imagen realizada en redes sociales, que esto refleja conflictos internos relacionados con su autopercepción y la necesidad de aceptación social. Las redes sociales influyen en su autoestima, ya que la validación va a través de me gustas y comentarios, lo que hace una dependencia de la opinión de los demás. Esto afecta en su confianza y en su forma de valorarse. Como consecuencia, su desempeño académico se ve afectado. Su inseguridad limita la participación en clases y la comparación constante entre otros genera inseguridad y ansiedad. Entre las principales dificultades se encuentra la baja autoestima, la inseguridad personal y la dependencia de validación social. También influye la presión social y el comportamiento constante en redes sociales. Para mejorar esta situación, se propone fortalecer su autoestima, fomentar la participación en clases y promover el uso de responsabilidades en redes sociales. Además, el apoyo psicológico puede ayudar a desarrollar una identidad más equilibrada de ella. En conclusión, es importante acompañar a los estudiantes en la construcción de una identidad saludable que integre lo digital y lo real, favoreciendo así su bienestar emocional y su aprendizaje. Saludos cordiales. Hoy voy a presentar el análisis del caso número 2, titulado El estudiante invisible. Este nos invita a reflexionar sobre cómo la era digital transforma la forma en la que los estudiantes participan y se expresan en los entornos educativos de hoy en día. Carlos es un estudiante universitario que comenta, debate y colabora activamente en plataformas virtuales. Sin embargo, en las clases presenciales casi no habla ni interactúa. Esta dualidad genera dudas en los docentes sobre su verdadero nivel de competencia. El núcleo del caso es la brecha entre sus capacidades reales y su reconocimiento institucional. Los sistemas de evaluación que privilegian únicamente la participación oral pueden invisibilizar a estudiantes como Carlos, que se expresan mejor por otros medios. Los autores como Prensley, Turkle, Vygotsky y Kain respaldan esta realidad. Los nativos digitales procesan información de forma distinta y los entornos tradicionales tienden a penalizar sistemáticamente a estudiantes introvertidos, sin reconocer otras formas legítimas de aprendizaje. El análisis FODA muestra que Carlos sí tiene fortalezas reales como
alto rendimiento digital, capacidad analítica y hábitos de estudio autónomos. La amenaza no está en él, sino en el sistema que no reconoce la diversidad comunicativa. La educación contemporánea debe adaptar sus métodos y formas de evaluación para valorar todas las formas de participación. Carlos nos enseña que el silencio en el aula no significa ausencia de conocimiento. Saludos cordiales. Hoy voy a presentarles el análisis del caso número 3, que trata sobre Ana, una joven que usa las redes sociales para expresar sus ideas, defender causas sociales y participar en debate. El objetivo es analizar si el comportamiento de Ana refleja el concepto de sujeto que propone el sociólogo francés Alain Tauren. Para Tauren, el sujeto no solo es una persona que existe en sociedad, sino alguien que lucha activamente por construir su propia identidad y resistir las presiones del sistema que quieren convertirlo en un simple consumidor o seguidor de tendencias. Y eso es exactamente lo que hace Ana. Ella no usa las redes sociales para ver videos o buscar likes, las usa como un propósito en sí. Organiza campañas de concientización, participa en debates y comparte contenido sobre feminismo, medio ambiente y derechos humanos. Pero también identificamos tensiones. Los algoritmos, la presión por los likes y la cultura del rendimiento digital son amenazas reales que pueden hacer que Ana pierda autenticidad, que deje de ser el sujeto para convertirse en un objeto de la red. Por eso, el análisis FODA, el cual nos hizo realizar la magíster Jenny Villasís, nos mostró que su mayor fortaleza es precisamente su concientización o su conciencia crítica, ella reconoce esas presiones y las enfrenta. En conclusión, el caso de Ana nos demuestra que las redes sociales pueden ser un espacio legítimo para construir identidad y ejercer ciudadanía, pero solo si se usa de forma y crítica. Como diría Tauren, ser sujeto es elegir ser autor de su propia vida, y Ana, en su mundo digital, está haciendo exactamente eso. Saludos a todos. Hoy voy a presentar el caso número 4 que trata sobre la dependencia digital. En este caso vamos a analizar la situación de Luis, un joven que pasa más de 10 horas conectado a las redes sociales. Esta conducta ha generado una disminución en su interacción familiar y ha afectado en su rendimiento académico. Además, presenta un cierto grado de ansiedad cuando no está conectado, lo que evidencia un nivel de dependencia hacia la tecnología. A partir de este caso, podemos reflexionar que la era digital no solo influye en los hábitos, sino que también en los rasgos de la personalidad. En Luis podemos observar una necesidad constante de estar conectado, lo que indica una dependencia que afecta su autonomía, su responsabilidad y su capacidad para relacionarse en contextos reales, generando así un aislamiento social. En cuanto a la conducta, el uso excesivo de la tecnología se manifiesta en comportamientos compulsivos, dificultad para controlar el tiempo de uso y conflicto familiar. Estas situaciones provocan emociones como el enojo, la frustración, especialmente cuando no puede acceder a su dispositivo, lo que demuestra una baja tolerancia a la desconexión. Por lo tanto, este caso permite entender que el uso inadecuado de la tecnología puede afectar tanto la personalidad como el comportamiento de los jóvenes. Frente a esto, es necesario aplicar estrategias como establecer límites en el uso de dispositivos, fomentar actividades fuera del entorno digital y establecer una comunicación familiar y promover hábitos de estudio más adecuados. Estas acciones buscan generar un uso más equilibrado y consciente de la tecnología. Saludos cordiales, estimada magíster Jenny Villasís. El día de hoy voy a presentar el caso número 5, Aprender en la red, que nos demuestra de cómo la educación va cambiando y se va adaptando a los tiempos, las formas de aprender en la actualidad. El objetivo es analizar de cómo los estudiantes buscan y contribuyen a su aprendizaje en lo que es en los entornos digitales y así proponer estrategias innovadoras acordes a esta realidad. En este caso, los estudiantes buscan aprender
de una forma más rápida mediante videos, redes sociales y plataformas digitales para así poder buscar una información más rápida, más clara y más visual. Esto demuestra que el estudiante ya no depende solamente del docente, sino que también busca aprender por su cuenta. En sí son estudiantes más autónomos, investigativos. El problema muchas veces en la educación y en el docente es que sigue siendo tradicional, mientras que los estudiantes buscan de aprender de otra manera. Esto genera una desconexión tanto del docente como del estudiante, ya que ellos aprenden de una forma más dinámica y muchas veces en el aula la enseñanza es más teórica, lo que provoca gran desmotivación en el estudiante. Una de las propuestas en lo personal sería que el Estado invierta en lo que es la tecnología y que todos tengan las mismas oportunidades, tanto que el estudiante se motive para seguir preparándose y el docente también se capacite en el uso de las redes y las herramientas digitales. El estudiante de hoy aprende de una forma más autónoma y digital, pero en la educación debe de adaptarse sin dejar a nadie atrás, porque innovar en la educación no solamente es usar tecnología, sino asegurar que todos tengan la misma oportunidad de aprender. Muchas gracias. En la era digital, la identidad de las personas ya no se construye solo en la vida real, sino también en espacios virtuales. Las redes sociales permiten mostrar una versión seleccionada de nosotros mismos, en donde muchas veces solo resaltamos los aspectos positivos. Esto puede generar una diferencia entre cómo una persona se muestra en línea y cómo actúa en su vida cotidiana. Por ejemplo, a veces se proyecta seguridad y éxito en redes sociales, pero en el aula se muestra una inseguridad y se evita participar, lo que evidencia una doble construcción de identidad. Además, el contexto influye directamente con la forma de comunicarse. En el entorno digital, algunas personas se sienten más seguras porque no enfrentan la presión inmediata del entorno presencial. Por eso, el sujeto en la era digital es un ser que se construye su identidad de una manera virtual como de una manera real, para mantener una coherencia entre ambos espacios. La tecnología también influye en el comportamiento y en la forma de aprender. Cuando el uso de redes sociales se centra en la búsqueda de aprobación, puede generar inseguridad, comparación constante e incluso afectar la participación en el espacio real, como ocurre en el caso de María. Por otro lado, la educación ha cambiado. Hoy los estudiantes acceden rápidamente a la información y prefieren contenido dinámico, lo que obliga a los docentes a adaptar sus estrategias. Sin embargo, no se trata solo de usar la tecnología, sino de enseñar a utilizarla de forma consciente y crítica. El reto educativo no es eliminar las redes sociales, sino ayudar a los estudiantes a construir una identidad auténtica, fortalecer su autoestima y equilibrar su vida digital con su desarrollo personal, para que puedan participar activamente tanto en entornos virtuales como en entornos presenciales. Hoy en día, las personas no solo muestran quiénes son en la vida real, sino también en las redes sociales, pero muchas veces no es lo mismo. En las redes sociales aparentan una cosa y en la vida real son otras. Por ejemplo, es en el caso de María, que en las redes sociales parece feliz y segura, pero en la vida real es una chica tímida. Esto nos hace ver que las redes sociales pueden hacer que las personas aparenten algo que no son. También en el caso de Carlos, que participa mucho en internet, pero casi no habla en clase. Esto nos demuestra que ahora los estudiantes se expresan de diferentes formas, no todos participan igual. O sea, cada persona se forma de diferentes maneras en lo que es las redes. Por ejemplo, en el caso de Ana, todos opinan y participan, aunque a veces no lo hacen de una forma profunda. Por otro lado, Luis pasa mucho tiempo en las redes sociales
y él se aísla de la sociedad, se aísla de su familia y también le afecta mucho en su vida familiar y también en sus estudios. Aquí vemos que el uso excesivo de la tecnología puede ser un grave problema. Y también muchos estudiantes prefieren aprender con videos cortos y cosas rápidas y buscar información de una forma autónoma y ser unos estudiantes con pensamientos críticos. En conclusión, la tecnología tiene cosas buenas o cosas positivas y también cosas negativas, pero también tiene su riesgo. La educación debe estar en un equilibrio, que se debe de ayudar a los estudiantes a usar bien la tecnología. No solamente el docente, también las personas que están alrededor del estudiante, como son sus padres, su familia, de que la tecnología tenga un equilibrio y así poder obtener estudiantes que piensen por sí mismos y sean auténticos. Los 5 casos analizados nos permiten afirmar que la era digital no es un simple telón de fondo, es un espacio activo en el que el sujeto construye, transforma y en ocasiones fragmenta su propia identidad, desde María hasta Luis, pasando por Carlos, Ana y el grupo que aprende en red. Observamos que los rasgos de personalidad, las formas de participación y el bienestar integral del estudiante están profundamente condicionados por el entorno digital en el que se desenvuelve. Ante esta realidad, la educación tiene la responsabilidad ética de reconocer la diversidad de identidades y estilos comunicativos, adaptar sus metodologías y evitar reducir el aprendizaje a una forma válida de expresión. El sujeto de la era digital está en la construcción permanente y es justamente ahí donde la educación debe estar presente. Esto ha sido la exposición del grupo número 5. Muchas gracias por su atención.